Hola, bienvenidos a este recorrido donde vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente es fascinante y, seamos honestos, bastante radical. Especialmente hoy en día para grupos como la Orden Franciscana Seglar y la Jufra. O sea, no estamos hablando de simplemente tachar cosas de una lista de reglas de buen comportamiento, para nada. Hablamos de una escucha dinámica, súper desafiante y sobre todo compartida. Vamos a ver cómo estos grupos franciscanos de hoy practican algo llamado discernimiento comunitario. Y ojo, porque esta escucha colectiva tiene el poder literalmente de transformar por completo nuestra forma de interactuar con el mundo. A ver, imagínense esta escena por un segundo. Un hermano se acerca a Francisco de Asís, ¿no? Y le pregunta si puede llevar un salterio para rezar durante sus viajes. El ministro general ya le había dado el visto bueno oficial, todo en regla. Pero Francisco le da una respuesta que dejó a todo mundo con la boca abierta. Le dice sin ningún tipo de filtro: ve y haz lo que el Espíritu te diga. Básicamente le estaba diciendo que ignorar ese permiso jerárquico si sentía que no vibraba con la voz viva del Espíritu Santo. ¡Qué locura!, ¿no? Una postura increíblemente audaz para esa época. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque esta historia nos plantea de frente una pregunta tremenda. ¿Qué pasa cuando esa voz interior del espíritu choca directamente con los permisos, las costumbres o las reglas que ya están súper establecidas? Es que la obediencia franciscana jamás se pensó como una espiritualidad pasiva, suave o de simplemente cumplir por cumplir. Para Francisco todas esas reglas, todos los ministerios, existían pura y exclusivamente para servir a la obediencia al espíritu, jamás para reemplazarla. Es sin duda una espiritualidad de tensión constante. Y justo esto aclara un malentendido súper común, ¿saben? Podríamos llegar a pensar, claro, dejarse llevar por el espíritu es hacer lo que siento en el momento, como una especie de romanticismo espontáneo, ¿verdad? Pues no. Hay una realidad bastante dura acá. Esa docilidad radical que tenía Francisco se la ganó a pulso. Fue el resultado de un aprendizaje largo y súper exigente. Estamos hablando de años enteros rezando solo en cuevas, de equivocarse un montón de veces, de tener que escuchar con paciencia a la iglesia y, sobre todo, de dejar que las personas más marginadas lo corrigieran. No es algo que se improvisa de un día para otro, es una educación lentísima. Pero bueno, traigamos esto a nuestro presente, porque conecta de lleno. El jubileo 2026 de la Orden Franciscana Seglar de la región NA no es solo una fecha bonita en el calendario, es un llamado súper activo a las fraternidades de hoy. Piénsenlo ustedes mismos por un momento. ¿Cuántas veces han sentido un llamado interior clarísimo, un empujoncito del espíritu hacia algo y lo terminan ignorando? Ya sea por comodidad, por miedo a lo desconocido o simplemente porque les arruinaba sus planes estructurados. Exactamente ese, es el desafío constante que esta celebración nos pone sobre la mesa. Ahora, volviendo un poco a la historia, la cosa se complica y nos sirve muchísimo como espejo. El crecimiento explosivo del movimiento franciscano trajo sus propios dolores de cabeza estructurales. Primero, el crecimiento rapidísimo. Esto llevó, paso 2, al surgimiento de instituciones y universidades. Luego, paso 3, empezaron a adquirir propiedades. Y el paso 4, como era de esperarse, fue una tensión inevitable y súper dolorosa con el carisma original de pobreza y sencillez. Francisco la pasó realmente mal en esta etapa. Y no por ser un nostálgico, sino porque veía cómo ese espíritu vibrante se iba diluyendo en un proceso de normalización. Es la prueba clara de por qué cualquier estructura necesita, desesperadamente, un buen discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué hizo Francisco frente a este caos institucional? Bueno, reaccionó con una genialidad que podemos llamar doble obediencia. Él no rompió con la iglesia, ni pateó el tablero. Al revés, sometió su intuición a la autoridad del Papa. No se la dio de profeta rebelde y solitario. Pero ojo, al mismo tiempo, escribió su testamento diciendo con una convicción total: el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Fue como una especie de resistencia espiritual, hecha con muchísimo amor pero súper firme. Un equilibrio brillante entre ser fiel a la institución y leal a lo que Dios le había inspirado. Título: El discernimiento comunitario. Subtítulo: ¿Qué nos pide Dios como fraternidad hoy? Bien, damos vuelta a la página y pasamos del viaje personal de Francisco a nuestro núcleo central, cómo los grupos modernos logran escuchar esa voz, pero juntos. Ya no es el individuo solo en su cueva, es la comunidad entera intentando sintonizar esa misma frecuencia en pleno mundo contemporáneo. Y miren qué interesante. La propia regla de la Orden Franciscana Seglar lo deja clarísimo. En su artículo 5 nos dice que buscar a Cristo no es algo que pasa solo cuando estamos encerrados orando a solas. Nos pide expresamente que busquemos a Cristo en los hermanos, en la escritura compartida y en la vida de comunidad.
Para estos grupos, el Espíritu Santo habla fuerte y claro a través de la fraternidad reunida. Es como si el grupo entero, al juntarse, se convirtiera en una especie de antena gigante para captar la voluntad de Dios. A ver, derribemos un mito gigantesco acá mismo. Muchas veces las organizaciones confunden este discernimiento comunitario con, no sé, una simple votación democrática. Ya saben, levantamos la mano, gana la mayoría y listo, a otra cosa. Pero no. El verdadero discernimiento es un proceso profundamente espiritual. Implica orar juntos, escucharse de verdad y siempre tener al Evangelio como brújula. No se trata de ver quién es más persuasivo o quién convence a más gente, sino de afinar la sensibilidad de todo el grupo para percibir qué está pidiendo el Espíritu. Obviamente, esto no se logra en una reunión de 5 minutos a las corridas. Tiene requisitos súper concretos. Exige tiempo, exige sostener esos silencios compartidos que a veces incomodan. Requiere una humildad enorme para escuchar al hermano que piensa literalmente todo lo contrario a nosotros. Y algo que cuesta muchísimo hoy en día, la valentía de saber esperar. En un mundo que vive apurado, tener el coraje de no tomar decisiones aceleradas y aguantar hasta que llegue la luz. Básicamente frenar esa inercia terrible del acá las cosas siempre se hicieron así. Así que la pregunta del millón para aplicar en sus propios contextos locales es esta. ¿La fraternidad discierne realmente junta o simplemente están gestionando una agenda? Piénsenlo. En sus reuniones comunitarias, ¿hay un espacio real de discernimiento conjunto para preguntarse hacia dónde los está llamando el espíritu? ¿O se convirtieron en un grupo que solo organiza eventos, aprueba presupuestos y ya? Es un desafío vital reflexionar sobre qué hábitos tendrían que cambiar hoy mismo para empezar a escucharse de verdad. Ahora, ojo con algo importantísimo. Todo este proceso interno y riguroso de escucha tiene que desembocar sí o sí en la acción, en salir a transformar el mundo. Acuérdense del origen de todo esto. Francisco arrodillado frente al crucifijo de San Damián, escucha esa voz que le dice que repara la iglesia y ¿qué hace? Se levanta de inmediato, busca piedras, carga escombros pesadísimos y empieza a reconstruir el muro físicamente, aguantando que medio mundo se burle de él. La obediencia al Espíritu no termina en un sí pacífico en tu corazón. Exactamente ahí es donde empieza el trabajo sucio. Esto nos lleva directo a una frase buenísima de la Carta de Santiago. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores. Las fuentes de este material nos advierten de algo súper peligroso hoy en día. Es lo que llaman la patología de discernir eternamente. O sea, tener clarísima la voluntad de Dios para el grupo, pero posponer la acción para siempre. Que porque no están dadas las condiciones, que nos falta preparación, que no es el momento adecuado. ¿Saben qué? Escuchar y analizar las cosas 1000 veces sin mover un dedo jamás no es obediencia. Es pura y sencillamente parálisis. Y si lo que frena a la comunidad es ese miedo a no estar listos del todo o a que falten recursos, bueno, recuerden esto que es clave. El Espíritu Santo sencillamente no se queda esperando a que tengamos condiciones de laboratorio para actuar. Jamás. La historia es clarísima al respecto. Actuó con una fuerza impresionante en un grupo de apóstoles que estaba encerrado y temblando de miedo la primera noche de Pascua. Actuó en un joven Francisco de 23 años completamente quebrado por sus fracasos. Actuó en una mujer joven frente a lo desconocido. La inspiración divina no espera tu mejor versión. Empieza a trabajar y transformar usando exactamente lo que somos en este preciso momento. A más de 800 años de aquellos primeros pasos de Francisco de Asís, sabemos con total certeza que el Espíritu sigue hablando a las fraternidades de hoy. Así que, la provocación final con la que nos queremos despedir es esta. Cuando finalmente logramos afinar el oído y escuchar juntos esa voz, ¿tenemos genuinamente el valor y la audacia para obedecer? No hablo de una obediencia ciega, sino de la de una comunidad viva que se pone en marcha. Ojalá este material sea la chispa para iniciar un diálogo súper valiente y lleno de acción en sus propias comunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.